En todo proyecto de investigación, lo primero que tiene que quedar claro es el qué. El qué quiere hacer la empresa, qué decisión tiene que tomar y a partir de ahí definir qué investigamos, qué objetivos vamos a fijar, qué propósito de investigación tenemos. Cuando tenemos eso claro, pues estamos en situación de poder elegir el cómo. Hay que definir cómo vamos a hacer para recoger esos datos. Y en cuanto al cómo, necesitamos definir las metodologías de estudio. Algunas de las herramientas de metodología de estudio son las fuentes de información, los tipos de investigación y los diseños de investigación según la que elijamos. Para analizar un poquito mejor cada una de estas herramientas, vamos a considerar el siguiente caso. Acá tenemos un hotel que tiene la particularidad de ser pet friendly, es decir, que acepta mascotas para los huéspedes que se alojen allí. El propósito empresarial en esta situación es crear una experiencia agradable para las mascotas. Entonces, podemos empezar a buscar información en diarios, revistas, sitios de internet. Podemos buscar información en la Cámara Hotelera de Córdoba, por ejemplo, si este hotel estuviera aquí, en Agencia Córdoba Turismo, tendencias mundiales, tendencias de búsqueda en los buscadores, en redes sociales. Todo eso nos ayuda a ver qué es lo que está ocurriendo con el mercado hotelero y de mascotas propiamente dicho. Pero ¿qué pasa? Toda esa información que está disponible, que es información que no hemos recogido nosotros, no hemos procesado nosotros, nos aproxima de alguna manera a sentarnos las bases para poder elaborar nuestra propia búsqueda de información. ¿Por qué? Porque no nos acerca del todo a reducir la incertidumbre para la decisión que hay que tomar aquí, que es crear una experiencia agradable para las mascotas. Podemos saber incluso cuántos huéspedes del hotel tienen mascotas, pero eso no nos indica o no nos da la información necesaria para saber cómo hacer para crear una experiencia agradable. Todas estas fuentes de información son secundarias. Si bien han sido recogidas en otro momento para otros fines, ahorran tiempo y dinero y están disponibles, la particularidad más negativa de esta situación es que no se ajustan al proyecto de investigación. Por lo tanto, necesitamos generar fuente primaria, cuya particularidad principal es justamente proveernos de información que responde y se ajusta a nuestra necesidad de información. ¿Qué quiere decir? Que en esta ocasión la información que nosotros recojamos va a servir para que nuestro cliente hotel, pet friendly, pueda resolver su incógnita y tomar una decisión para crear una experiencia agradable a los huéspedes con mascotas. Entonces, cuando generamos una fuente de información primaria, necesitamos elegir y aplicar un tipo de investigación. Existen diferentes tipos de investigación según la clasificación que utilicemos. Por ejemplo, si la clasificamos según el enfoque de la investigación, podemos encontrar que hay una investigación básica y otra aplicada. La básica es la que se va a encargar en términos generales de describir, por ejemplo, un sector. ¿Esto qué significa? Si Agencia Córdoba Turismo nos encarga una investigación de mercado, probablemente sirve para describir el mercado de turismo hotelero con mascotas, pero particularmente no le va a servir a nuestro cliente en particular atendiendo sus necesidades y a ninguno en particular. Simplemente va a ser un relevamiento más bien general del sector y de su movimiento. En cambio, la investigación con un enfoque aplicado justamente se aplica y se genera la información para atender y resolver exclusivamente la decisión de nuestro cliente. En este caso es la información que nosotros generemos va a ser solo para nuestro cliente, no para otro hotel. A otro hotel no le va a servir, le va a servir a nuestro cliente para crear una experiencia agradable. Otra de las formas de clasificar la investigación es según la información que arroja. ¿Es cualitativa o cuantitativa? Cualquiera de las dos son posibles aplicar en este caso. El tema es que hay que poder discernir cuál de ellas es la mejor. Vamos a ver particularidades. La cualitativa lo que hace es trabajar con muy poquitas personas, profundizando en sus opiniones, en sus intereses, en las respuestas que nos den y es muy rica en información, es muy amplia en los datos que puede recoger, pero no genera datos estadísticos. En cambio, la investigación cuantitativa sí, si bien tenemos una gran cantidad de público indagado,
lo que vamos a obtener a partir de allí son estadísticas numéricas que nos ayudan a describir un mercado, un sector, un perfil de consumidor y también nos ayuda a tomar decisiones a partir de esos datos. Elegir una u otra va a depender de lo que debamos averiguar. Pero por ahí resulta un poquito confuso. Entonces vamos a ver otra de las clasificaciones. Esta es la que vamos a utilizar para resolver cualquier situación profesional. En este caso, la clasificación está vinculada con la relación que tienen las tipologías de investigación según la etapa del proceso de toma de decisiones en la cual se encuentre la empresa. Y ahí podemos ver que están las investigaciones exploratorias, concluyentes y monitoreo de desempeño. A su vez, las investigaciones concluyentes pueden ser de carácter descriptivo o causal. Entonces vamos a ver que las exploratorias, según la etapa de la toma de decisiones, se pueden aplicar cuando estemos reconociendo un problema o una oportunidad o cuando querramos reconocer cursos de acción alternativa. Es decir, si la situación de nuestro cliente en cuanto a la decisión es saber cuál es el problema o detectar posibles soluciones, sabemos que la investigación apropiada en ese caso es utilizar una exploratoria. ¿Por qué? Porque la exploratoria sirve en estos casos porque es de carácter cualitativo. Es la única de todos los tipos de investigación que recoge datos cualitativos. Es flexible, amplia en su diseño, utiliza múltiples herramientas porque lo que busca es explorar hasta encontrar lo que necesita. Es profunda y rica la información, pero no genera datos estadísticos. Yendo a otros pasos de la toma de decisiones, una vez que tenemos identificadas las alternativas, necesitamos evaluarlas para poder elegir la que más se acomode a la situación empresarial. Y en este caso tenemos las investigaciones concluyentes. Ambas son totalmente estructuradas, nada flexibles obviamente, con objetivos mucho más precisos que las exploratorias, porque ya tenemos que prestar atención a un grupo de alternativas. Es decir, ya no puedo dispersar la atención buscando múltiple información. Acá tengo que detenerme para ayudar a decidir cuál de las alternativas es la que más conviene. Entonces es estructurada y arroja datos cuantitativos, o sea, datos estadísticos, que según el sistema de muestreo que implementemos va a poder ser proyectable a la población total de estudio. En cambio, la exploratoria, al ser de tipo cualitativa, no puede proyectar sus datos a toda la población de estudio. Ahora, hay una diferencia entre investigación descriptivas y las causales. Si bien ambas sirven para evaluar cursos de acción alternativos, tienen metodologías distintas de implementación unas de otras. Las descriptivas van a servir para evaluar estas alternativas, pero presentándoselas todas juntas al público objetivo. Lo vamos a ver con un ejemplo en un ratito, pero lo que implica la descriptiva es, además de esto, de evaluar los cursos de acción, tiene una función más, que es la de describir un mercado, el de describir tipo fotografía lo que ocurre en una situación determinada. En cambio, la investigación causal lo que hace es establecer relaciones de causa y efecto entre las variables, como funcionan con los experimentos. De hecho, es el único tipo de investigación que utiliza un experimento para recoger datos. Y lo que hace la investigación causal es probar estos cursos de acción y ver cuál es el que más conviene para tomar una decisión posteriormente. La diferencia entonces entre la causal y la descriptiva es que la descriptiva no hace prueba y error o prueba y análisis de las alternativas para ver cuál es la más conveniente. En cambio, la causal sí lo hace, porque lo que hace es modificar alguna de las 4P y analizar sus efectos en las variables dependientes, siempre trabajándolo a través de una experimentación. Por último, tenemos el último paso del proceso de toma de decisiones, que es justamente evaluar el curso de acción que se implementó después de la evaluación posterior. Entonces, una vez que está implementado, necesitamos controlarlo. Para eso necesitamos la monitoreo de desempeño, que también es estructurada, tiene objetivos muy específicos, arroja datos estadísticos e información de tipo cuantitativa. Acá podemos ver con distintos ejemplos las aplicaciones de unas y otras.
La exploratoria, por ejemplo, puede servir para reconocer los motivos por los cuales los clientes de una licorería han disminuido su frecuencia de compra. En este caso particular, estoy ubicada en la toma de decisiones en el momento en que tengo que reconocer un problema. O, por ejemplo, podría aplicarla para identificar las características que debe reunir un servicio de salud online. Si bien yo sé que tengo que implementar un servicio de salud online, estoy haciendo una investigación para saber cómo debe ser ese servicio, qué características tiene que tener. Por eso necesito que sea exploratoria, porque desconozco las particularidades que debe reunir. Si en cambio lo que queremos es conocer los atributos más valorados por los compradores de vehículos a la hora de elegir un modelo, podemos aplicar tranquilamente una investigación concluyente descriptiva. ¿Por qué? Porque previo a la identificación de los atributos que valoran los compradores de modelos, perdón, los compradores de vehículos, que probablemente los identifique en una exploratoria, esos atributos que ya tengo, los someto a una evaluación para saber cuál es el más valorado. Entonces, propongo los atributos a los indagados y ellos deben elegir alguno de estos. En cambio, la investigación concluyente causal podría aplicarse para ver cómo influye una disminución en el precio de desodorantes de ambiente en la compra del producto. Es decir, si yo disminuyo un 20% el precio del producto, ¿en cuánto se me incrementa la compra de ese producto? Para eso necesito hacer una prueba de mercado y analizar cómo influyó esa variable en la posterior. Por último, para ver y conocer la imagen de marca de una marca de chocolates y ver la percepción que tienen sobre esta imagen, necesito aplicar una monitoreo de desempeño. ¿Por qué? Y porque la marca ya se está comercializando, no hay cambios planteados y la variable imagen es una medida de desempeño dentro del sistema de mercado, igual que la satisfacción, el posicionamiento, la recordación de marca. Son todos ejemplos de monitoreo de desempeño, donde previamente el mercado objetivo, el público objetivo, tiene que tener una experiencia mínima para poder formar parte de esta investigación. Bueno, ahora yendo al ejemplo del hotel, vamos a ver y transitar por distintos propósitos para ver cómo se adaptarían en el caso de que haya que aplicar una exploratoria, concluyente o monitoreo. Si en la situación del hotel el propósito de investigación fuera conocer las causas por las cuales los huéspedes no se hospedan con sus mascotas, necesitamos una exploratoria porque necesitamos averiguar justamente el motivo, el problema que está ocasionando el que no se alojen con sus mascotas. El hecho de que diga la palabra causa no significa que tengamos que averiguar causa y efecto como una investigación causal. Justamente lo que tenemos que averiguar acá es qué variable independiente es la que está ocasionando una falta de alojamiento de los huéspedes en el hotel. Otro de los ejemplos puede ser conocer los servicios que necesitan en el hotel para que sea verdaderamente pet friendly. Entonces, aquí estaríamos reconociendo los cursos de acción alternativa porque la idea es descubrir cuáles son los servicios verdaderos para que efectivamente sea pet friendly. Si cambiamos de óptica y analizamos dónde podríamos aplicar una conclusión descriptiva, podría ser que el hotel necesite conocer las características del mercado de viajeros con mascotas. En ese caso tenemos una investigación concluyente descriptiva porque de alguna manera nos va a describir estadísticamente quiénes son estos usuarios de estos servicios, qué características tienen, qué mascotas tienen, cuánto tiempo se alojan, qué servicios utilizan, etcétera, etcétera. Es como sacar una radiografía del mercado y comentarla. Pero si lo relacionamos con la toma de decisiones, por ejemplo, podría ser determinar qué actividades les parecen más atractivas para que sus mascotas disfruten, considerando previamente e identificando cuáles son esas actividades que necesito que evalúen. Podría ser entre actividades de entretenimiento, de relajación, de actividad física o de eventos sociales. De esa manera necesito que evalúen cuál de estas les parecen más atractivas. En cambio, si tuviéramos una investigación concluyente causal, el propósito de investigación debería ser distinta del anterior. Por ejemplo, podría ser analizar en cuánto se me incrementaría la demanda de servicios para mascota si se realiza un descuento en el importe de la primera noche de alojamiento.
¿Y cómo podremos llevar a cabo esto? Bueno, haciendo una prueba. Supongamos que tenemos un grupo de clientes selectos a las cuales yo les envío una invitación formal con esta propuesta. De resultar exitosa, lo que hago es publicarla en redes sociales, hacer una comunicación formal y pública de esta propuesta porque ha sido exitosa, y de no resultar exitosa directamente no la implemento. Otra de las alternativas para llevar a cabo esta propuesta es, si el hotel tiene sucursales, probar esta propuesta en una sucursal y si resulta atractiva y aceptada, la replico en el resto y si no, la retiro del mercado. Por último, aplicando la investigación de monitoreo de desempeño, el propósito de investigación sería conocer la satisfacción de los huéspedes respecto a los servicios ofrecidos para mascotas. Esto es siempre y cuando hayan utilizado los servicios, si no, no podemos valorar esa satisfacción. Ahora bien, toda investigación necesita de un diseño. Ese diseño tiene que ver con el momento o los momentos que yo necesito recoger esa información para ayudar a la toma de decisiones. Siendo más clara, a ver, existen realmente dos tipos de diseño, el diseño transversal y el diseño longitudinal. Si el propósito es determinar qué actividades les parecen más atractivas para que sus mascotas disfruten, ¿cuántas veces necesito recoger los datos de una muestra en el mercado? Una sola. Con esa sola es suficiente para poder determinar cuáles son las actividades más atractivas y poder decidir en base a esos resultados. Entonces, a lo largo del tiempo recojo una muestra, analizo esos datos y decido. En cambio, si necesitamos conocer el nivel de satisfacción de los huéspedes respecto de los servicios para mascotas contratados, probablemente necesite hacer un diseño longitudinal. ¿Por qué? Porque con un corte en el tiempo y analizando un grupo de huéspedes que hayan tomado ese servicio, no es suficiente para mantener actualizada el nivel de satisfacción de los huéspedes. Entonces necesitaré repetir esa medición todas y cada una de las veces que los huéspedes lleguen al hotel con una mascota y contraten los servicios. De esa manera, a lo largo del tiempo, hago sucesivas muestras, recojo los datos, analizo la información y la voy comparando. Lo mismo que podría ser un informe de ventas. El informe de ventas siempre es longitudinal porque a lo largo del tiempo se recogen las estadísticas de las ventas logradas en un periodo determinado. Pero ¿qué pasa? El estudio longitudinal nos ofrece una subcategoría más. Nos propone que mantengamos un grupo estable de individuos para ser investigados. Esta categorización se va a llamar longitudinal de panel, que a diferencia del anterior, el grupo de personas a las cuales yo investigo permanece estable a lo largo del tiempo en todas las mediciones que se realicen. En cambio, en el estudio longitudinal, lo que va a cambiar justamente son las personas. Es decir, yo voy a medir siempre la misma variable, que es la satisfacción, pero van a ir cambiando los huéspedes que vayan solicitando el servicio. En cambio, en el informe de longitudinal de panel voy a estar midiendo siempre las mismas personas. Y si a las mismas personas mido siempre lo mismo, voy a estar utilizando un diseño longitudinal de panel tradicional. ¿Por qué? Porque mantengo la misma variable medida a lo largo del tiempo a las mismas personas. El ejemplo en este caso sería determinar la conformidad respecto del spa de mascotas, pero siempre utilizando el mismo grupo de huéspedes que utilizan el espacio del spa, no cambiándolo. Es decir, voy a seleccionar, por ejemplo, a los clientes VIP que usen el servicio del spa y cada vez que utilizan ese servicio, pedirle la opinión respecto de su conformidad. De esa manera se mantiene estable tanto la variable de estudio como el grupo medido. En cambio, si ese grupo de personas de panel lo someto a múltiples mediciones de variables diferentes a lo largo del tiempo, voy a estar utilizando un diseño longitudinal de panel ómnibus. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, estos clientes VIP hoy los convoco para que
identifiquen ideas nuevas para festejar eventos sociales para sus mascotas. Entonces podemos discutir sobre cuáles serían las expectativas que ellos tienen o qué servicios necesitarían. Pero ¿qué pasa? En otro momento, por ejemplo el mes siguiente o de aquí a 6 meses, los convoco para conocer las preferencias respecto de los paquetes de servicios para mascotas, para que determinen qué paquetes de servicios son los más atractivos. Un paquete puede incluir relajamiento y actividad física, otro puede ser un evento social, alojamiento y piscina, en fin. Lo que voy a hacer es mantener el mismo grupo, pero a lo largo del tiempo a ese mismo grupo lo somento a la medición de diferentes variables de estudio. Bien, con todo esto que acabamos de ver, podemos empezar a definir cómo encarar la recolección de datos de cualquier proyecto de investigación. Hoy hemos visto algunas de estas herramientas metodológicas, pero hay otras más que van a ser abordadas en otra instancia y que complementan estas que ya hemos elegido.